Dice el verso número 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Quisiera recordar la escuela dominical pasada, hermano, en Tesalonicense, perdón, la anterior, en el capítulo 4, cuando nos habla acerca de la venida del Señor. Y nos habla del orden, hermano. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y en estos versos, hermanos, en estos versos del capítulo 4, el Señor nos da el orden de los acontecimientos. Y el orden de los acontecimientos es, primeramente, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Luego viene la gran tribulación, de la cual seremos libres, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:9. Y inmediatamente que la iglesia es sacada, viene la gran tribulación, la cual dura 7 años. Al cabo de los 7 años, descenderá el Señor del cielo y todo ojo le verá, y él vendrá y establecerá su reino aquí en la tierra por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. Y el diablo será atado por 1000 años para que no engañen a las naciones, y habrá un reinado de parte de Dios sobre toda la tierra, siendo Israel cabeza de todas las naciones, en un gobierno extraordinario, magnífico, cual nunca ha existido ni existirá en la tierra, excepto bajo la potestad absoluta de Jesucristo. Eso nos enseña la palabra del Señor. Y en la escuela dominical pasada, el tema más importante era cuando dice, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y hay algo que el Señor no nos escribió, porque dice, no es necesario que yo os escriba. O sea, hay algo que Él no escribió. ¿Qué es lo que Él no escribió? Son las instrucciones de cómo la iglesia pasará la gran tribulación. Y simplemente no escribió porque la iglesia no pasará la gran tribulación. Por lo tanto, no necesitamos instrucciones, hermanos, porque en ese tiempo estaremos en la luz, estaremos con Él, porque nosotros somos hijos del día. Hijos del día. Esta enseñanza, hermano, está revelada en Tesalonicenses. Luego veremos en segunda de Tesalonicenses el principio de la gran tribulación y cuando el Señor venga con sus santos millares. Pero ahora nos está hablando a nosotros conforme a la época que nos tocó vivir, que es la gracia en la cual estamos ahora. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está enseñando estas cosas, hermanos, particularmente la escatología, los acontecimientos de los últimos tiempos. Y luego pasamos a esta escuela dominical, hermano, y hay una rogativa de parte del Espíritu Santo.
Hay una rogativa de parte del Espíritu Santo y lo que él dice, os ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Es decir, entre todos los predicadores que hay en las redes sociales o la inmensa cantidad de predicadores que puedan haber en todas partes, él ruega a su iglesia que reconozcan a los que son del Señor. Hay mucha gente que escucha a diversos predicadores y tiene diversas opiniones y no sabe discernir, no sabe distinguir al hombre de Dios del falso profeta. Porque ocurre una cosa, hermano, esto es muy difícil, ya que los falsos profetas se disfrazan. Son lobos vestidos de ovejas. Y casi siempre, hermano, son más atractivos que los verdaderos profetas, porque ellos te adulan, te lisonjean, te mienten, te prometen cosas y a la gente le agradan esas cosas. Y por eso la palabra del Señor dice que reconozcáis, reconocer, hermano, distinguirlos, identificarlos a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Presidir, hermano, es dirigir en un puesto importante. Estamos hablando de alguien que dirige un pueblo. Imagínense que va caminando detrás de un falso dirigente, de un hombre que no es del Señor. Y si hay algo que carece el pueblo de Dios, hermano, es de discernimiento. Los falsos profetas son como algo falsificado, hermano. Cuando a usted le pasan unos billetes falsos, difícilmente los va a reconocer. Le va a costar identificar el billete falso. Salvo que tenga un ejercicio espiritual. Un ejercicio espiritual. Y el Señor nos habla aquí, que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor. Y dice, y os amonestan. La amonestación es una reprensión, es un reto. Es un llamado de atención. No es alguien que constantemente solamente lo adula, le habla bien, le habla conforme a lo que usted quiere oír. Y le voy a decir una cosa, los falsos maestros son los que más éxito numérico tienen. Las multitudes les siguen. Las multitudes les siguen porque les dan exactamente lo que la gente quiere, mas no lo que necesitan. Y aquí está el Señor hablándole a los hermanos y rogándoles que reconozcan a los que os presiden en el Señor. Presidir, hermano, es el que va adelante, el que dirige el rebaño. Los demás van detrás de ellos. Si usted va detrás de un farsante, ¿a dónde irá a dar? Y aquí, hermano, nos está hablando de la escatología. Por lo tanto, apártese, cuídese de los que niegan el arrebatamiento. No se junte con los que no creen en el reino milenial. No son sus hermanos, por agradables, por distinguidos, por doctos que se vean. El Señor te está diciendo, te ruego, reconócelos. Debes saber distinguir. Debes saber distinguir. Y la palabra del Señor dice, y cuando encuentres a un siervo de Dios, cuando encuentres a uno que tiene la unción del Santo, tenlo en gran estima. Tenlo en gran estima. ¿Sabe usted que en Isaías capítulo 53, cuando habla de Jesús, y hermano, Él es el príncipe de los príncipes, Él es el profeta de Dios. Sin embargo, el capítulo 53 del libro de Isaías dice, y no lo estimamos. No lo estimamos.
es tan grande el error que comete el pueblo de Dios detrás a causa de no reconocer que durante la gran tribulación casi toda la humanidad aceptará al anticristo, no como el anticristo, hermano, sino que dirá, este es el Cristo. Incluso Jesús lo dice, yo he venido en nombre de mi Padre y mis obras habéis visto, más me rechazaréis, pero vendrá otro en su nombre y a este aceptaréis. Y aquí una vez más le digo, y el Espíritu Santo está diciendo, te ruego, reconócelos, reconócelos. Ahora, ¿cómo se reconocen? Dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Por causa de su obra, por lo que están haciendo, hermano. Y le voy a decir algo. Normalmente el pueblo cristiano tiende a seguidor de una persona aparentemente exitosa. O sea, si una persona tiene una iglesia y esa iglesia tiene mucha gente y tiene un tremendo templo y tiene una tremenda corporación, nosotros decimos, este es un hombre de Dios. Eso no interesa, hermano. No interesa si tiene, ni siquiera interesa si tiene templo, hermano. Lo que interesa es la palabra que hay en sus labios. Es reconocer al Espíritu Santo en un predicador. Hay un poeta que dice, es la voz de mi amado tan dulce, refiriéndose a Jesús, que al oírlo me lleno de amor. Una vez mi Jesús a mi alma le habló, desde entonces conozco su voz. Desde entonces conozco su voz. Y la palabra del Señor nos dice, y lo tengáis por mucha estima. Y esto es un verdadero conflicto en la casa del Señor, hermano, porque incluso el apóstol Pablo, cuando está por morir, él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora uno se imagina un lobo matando ovejas. No, hermano, predican muy hermoso, muy agradable, como a usted le gusta. Tienen palabras dulces en su boca, hermano. Como la ramera. Tú eres la niña de sus ojos. Dios no puede vivir sin ti. Y cosas por el estilo. Tienes un precioso don dentro de ti. Que nadie te diga que no sirves. Ese es el lobo rapaz, hermano. Porque el Espíritu Santo, que habla por boca de un hombre de Dios, ¿a qué vino el Espíritu Santo? ¿No vino a convencerte de pecado? Hermanos, el Espíritu Santo vino a que cada día te sientas más pecador. Y aunque hagas grandes esfuerzos y aunque te puedas captar en un minuto de haberlo hecho todo bien, en su presencia estarás humillado, porque sabes que la única forma de alcanzar misericordia es por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Es la única que lava y limpia de todo pecado. Nunca te jactes de tu conducta. Y aquí le vuelvo a decir, el Señor nos está hablando de la escatología, de los acontecimientos de los últimos días. Y nos dirá, con respecto a estas cosas, nadie os mueva de vuestro modo de pensar, porque ese es el ataque en este minuto. En este minuto, los rapaces se han lanzado contra la iglesia para negar el arrebatamiento de la iglesia. Y son manada, hermano. Ellos son jauría de lobos. Incluso la palabra del Señor lo vamos a ver en escuelas dominicales más adelante. Dice que nadie os mueva de vuestro modo de pensar, ni por palabra como sea nuestra, porque traen excelentes libros, hermano. Y uno lee ese libro y queda convencido. Y por eso la palabra del Señor dice, que reconozcas a los que trabajan y os presiden en el Señor. ¿Quiénes son siervos del Señor? ¿Quién
¿Quiénes hablan? Por el Espíritu Santo. Hermano, y después dice, y que los tengáis en gran estima. Porque ciertamente un hombre de Dios es de gran estima, hermano. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel no estimó a Moisés, hermano? Lea la historia de Moisés. En algún momento se levantó Coré, Datán, Abirán y 250 príncipes, los más nobles e importantes del pueblo de Dios, contra Moisés, porque no lo reconocieron. Los hizo cruzar el Mar Rojo en seco. No los reconocieron. Caminaban bajo una nube y la nube iba detrás de ellos para que vean cómo somos de torpes. Por eso el Señor en esta hora nos habla de que tengamos discernimiento de las cosas espirituales. Y la palabra luego dice, por causa de su obra, punto, y dice, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. ¿Se le ha acercado a alguien a usted para decirle, yo creo que la iglesia va a ser arrebatada después de la gran tribulación? Otro, durante la gran tribulación. Otro, el milenio no existe. Es simbólico. Y nos enfrascamos en discusiones. No, nosotros tenemos una fe y por lo tanto hay paz entre nosotros. Y al que te trae otra doctrina distinta a esta, no lo recibas. Ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, entonces compartes de sus malas obras. ¿Sabe? Escúcheme bien, de repente siento un poquito de admiración, hermano, por los testigos de Jehová. Ellos tienen una fe falsa, hermano, pero no los mueve nadie. No hay caso, no los mueve nadie, hermano. Están totalmente equivocados, pero no los mueve nadie. Sin embargo, nosotros hemos recibido la verdad de parte de Dios y nos mueve cualquier viento de doctrina. Un día andamos recibiendo la doble porción. Otro día andamos recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Otro día andamos decretando y declarando. Y entramos y salimos en una, y entramos y salimos en una. Y por eso somos ovejas, hermano. Escuche bien, y por eso somos ovejas. Cuando el pastor ministra las ovejas, hermano, el pastor tiene que velar por todas. Está velando por todas, las saca al campo, las trae al corral, las saca al campo. Cuando viene el lobo, él enfrenta al lobo. Pero sabe que con el tiempo hay ovejas que ya llevan un buen tiempo, ovejas viejas ya. Y ellas aprenden a conocer a su pastor. ¿Y sabe qué hace el pastor? Les cuelga una campana en el cogote, hermano. Entonces la oveja está comiendo pastitos y de repente mira y ve que está atardeciendo y sabe que su pastor a esa hora las guarda en el corral. ¿Y qué hace? Empieza a caminar hacia el corral, la otra escuchan la campanita y parten detrás de la oveja vieja. Ten en gran estima a los que te presiden y que son del Señor. Tenlos en gran estima y ojalá abunden en medio nuestro. Ojalá abunden en medio nuestro. Y haya paz entre vosotros. No sea una discusión, porque hay algunos que creen que, como la palabra del Señor dice, hay que contender por la fe, vienen entre nosotros a implantar su doctrina. Y hay varios que les compran por ahí. Hay varios que les compran. Y la palabra del Señor dice, tened paz entre vosotros. Y vuelvo a decir, y tengan gran estima a los que os presiden en el Señor. Mire, la palabra del Señor dice que en el libro de Jueces dice, no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Son ovejas, hermano.
Unas iban para allá, otras para allá. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, dice que Dios era movido a misericordia y les colocaba una oveja vieja, un juez. Y Dios era con el pueblo todo el tiempo de aquel juez. Sin embargo, si usted lee con detención, hermano, va a ver que el juez iba, defendía a Israel, Dios hacía misericordia con Israel, y lo único que pensaba después de Israel era cómo sacarse el juez de encima, hermano, para tomar a ellos el poder. ¿Qué fue lo que dijo Coré, Datam y Abiram, y los 250 príncipes de Rubén que se levantaron contra Moisés? ¿Y por qué tiene que hablar Moisés nomás? ¿Por qué Moisés nomás y nosotros no tenemos opinión? Y es Dios el que constituye los hombres de Dios, hermano. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El verso 14 dice, y también rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Yo creo que estos ociosos son los que andan en medio de la congregación implantando doctrinas raras, hermano. No tienen nada que hacer. Ociosos, inútiles, sin fruto, sin provecho. Son un estorbo, hermano. Sin embargo, la palabra del Señor dice, amonéstalos, amonéstalos, repréndelos con toda paciencia y doctrina. Aliéntalos de poco ánimo. Porque muchas veces, hermano, es increíble que el Evangelio hace que decaiga nuestro ánimo, porque la tendencia nuestra es creer que el Evangelio nos va a solucionar todos nuestros problemas temporales. Sin embargo, vemos en la enseñanza del Señor, dice, alentados los unos con estas palabras, ¿cuál? Ya todo va a pasar y nos vamos a ir con el Señor. Sí, pero ¿y ahora? Aliéntate con estas palabras. Como dijo alguien por ahí, dijo, no hay mal que dure 100 años. Claro, si el hombre se muere a los 80, así que dura 80 nomás. Que alentéis a los de poco ánimo, sostén al débil y sean pacientes para con todos. Pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y nos habla acerca de nuestra relación como un pueblo que está esperando algo, unánime, que es la venida del Señor, conforme a lo que el Señor nos ha enseñado. Y una vez más, lo quiero volver a repetir, y tener en gran estima a los que nos presiden en el Señor, a los que trabajan entre nosotros y que nos amonestan. Hay que orar por ellos, hermano. Hay que orar por ellos. Dice un proverbio, cuando los impíos reinan, el pueblo gime. Ciertamente, hermano, ciertamente. Y se refiere al pueblo de Dios, hermano. Es cosa de ver Israel cuando tenía buenos reyes, hermano, hombres temerosos de Dios, la misericordia y la bondad para Israel. Mas cuando era ministrado por reyes perversos, la ruina y el remanente de Dios sufriendo entre medio. Así que oremos para que Dios levante muchos hombres con una campanita, con el Espíritu Santo, y que den un sonido cierto. Y sobre todo, hermano, y quiero insistir porque esto está dentro del contexto, que defiendan la escatología bíblica. Estamos en los últimos tiempos. El Señor viene. Nadie te engañe. Nadie te engañe.
Amémonos unos a otros, con mucha paciencia, no pague mal por mal, sino por el contrario, siempre seamos buenos unos con otros, pacientes, amándonos. Estamos aguardando lo mismo, y como las ovejas se apiñan para protegerse unas con otras, así también siente nosotros. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, y para el Señor sea toda honra y gloria ahora y para siempre.